Bueno, primero agradezco a Europa por Cuba la posibilidad de participar en este encuentro y a sus organizadores y a quienes en él estén dispuestos a recibir, tengan la generosidad de recibir este mensaje. Para nosotros en Cuba, la solidaridad con nuestro país es un acto que no podemos ver desde un punto de vista egoísta, porque defender a Cuba del y contra el imperialismo estadounidense es defenderla contra el gran enemigo de los pueblos del mundo y contra el gran enemigo también de los pueblos en particular de Europa, un continente que la gran potencia del norte intenta convertir o mantener o conservar convertir de hecho en una especie de su patio lateral, así como nuestra América ha sido, ellos lo han visto como su patio trasero, a Europa la han convertido o quieren convertirla y de alguna manera hay señales de que lo consiguen en su patio lateral. El hecho además de que este encuentro se celebre en Italia nos recuerda que esa es la patria inmediata de Garibaldi, en quien José Martí vio un corazón vasto y ardiente como representativo de la libertad. Vasto con V, no con la B, con que aparece en una gran placa de mármol en La Habana, hecha me dicen que en Italia. Pero en general, vamos a pasar por encima de ese detalle, que es significativo, en general, para nuestra América es importante recordar, saber, y lo sabemos, que Italia es la patria de Garibaldi y no solo de algunos representantes de la antilibertad que tuvieron expresiones notables desde antes del siglo XIX, que lo tuvieron en el siglo XX y seguirán al parecer teniéndolo. Esa es la importancia de que se muevan los pueblos recordando sus raíces y defendiendo las causas de la libertad en cualquier parte del mundo. En Cuba debemos asumir los actos de solidaridad con nuestro pueblo, debemos asumirlo como un acto no de egoísmo, sino en la identificación con la humanidad, porque el enemigo contra el cual la solidaridad con Cuba defiende a nuestro pueblo es el mismo enemigo que aterra al resto de la humanidad y que está manipulando guerras y cometiendo barbaridades de todo tipo, y que está poniendo en peligro al mundo, en peligro de una guerra que puede ser devastadora, y que ha sido cómplice de los grandes crímenes, cuando no ha sido gestor, ha sido cómplice de los grandes crímenes que se han cometido y se cometen en el mundo, como lo que ha padecido y sigue sufriendo el pueblo palestino, un crimen que pudiera ser que se opacara en los medios, y no debe opacarse en este entorno de guerra en que parece ser que el Medio Oriente puede convertirse en el centro de una tercera conflagración mundial. Cuando ahora en Venecia se protagoniza una expresión de la solidaridad de los pueblos europeos y de otras partes del mundo con Cuba, pues se está cultivando el derecho de la expresión de la solidaridad, de la unidad de los pueblos para hacer frente a ese gran enemigo, a ese gran peligro que tiene la humanidad en punto o en el riesgo del exterminio general, si a los que mandan allí, a esos enloquecidos y aberrados, pero que no son peligrosos por enloquecidos y aberrados, sino sobre todo por representantes del imperialismo, se les ocurriera desatar una devastadora guerra nuclear. Los Estados Unidos, que han sido un país formado por la inmigración, desde que llegaron allí, para empezar, aquellos descendientes, aquellos emigrantes de Inglaterra que fueron huyendo de la monarquía británica a fundar allí otros modos de monarquía, otros modos de sometimiento de los pueblos, y que se expandieron sobre la teoría, sobre las banderas de la presunta democracia y de la presunta libertad, pero sobre todo sobre el exterminio de los pueblos originarios con campos de concentración llamados reservas, con la explotación de los esclavos importados desde África, y así de todas maneras procuraron convertirse en una imagen de la democracia y de la libertad, por lo que en el siglo XIX llegaban muchos europeos en busca para dejar detrás las estelas monárquicas y las presencias y realidades monárquicas que habían dejado en Europa. Pero en 1887, ante los crímenes de Chicago que se recuerdan hoy, con la celebración del Día Internacional del Trabajo o de los Trabajadores, José Martí dijo: Europa es pues lo mismo que América es pues lo mismo que Europa. Ahí usaba América en el sentido en que lo usa la prensa y el lenguaje dominante de los Estados Unidos como exponente de
como nombre absorbido por una nación que intenta también apoderarse de todo el territorio americano. De ahí viene el Make America Again, que significa volver a hacer los Estados Unidos grandes, solo que los están haciendo grandes en el camino de la ignominia, en el camino de la barbarie, en el camino del salvajismo propio del capitalismo, que en su fase imperialista, que ojalá sea la última fase del capitalismo, aunque se prolonga, pues llega a los grados mayores de aberración que podían haberse imaginado. La solidaridad con Cuba incluye desmentir la calumnia de que Cuba esté entre los países que patrocinan el terrorismo o que no combaten o que no contribuyen a la lucha contra el terrorismo, cuando Cuba lo único que ha difundido, lo único que difunde internacionalmente es la solidaridad, la colaboración, la ayuda médica, de lo cual Italia es también una expresión y seguramente de allí testigos relevantes de la actitud del pueblo cubano y de su gobierno. Humanitario y plenamente humano, en el sentido que decía Martí, que la libertad del género humano debía conducir al fin, debía llegarse al fin humano del bienestar en el decoro, incluye la defensa de la solidaridad con los pueblos, incluye la lucha contra quienes intentan esquilmar, oprimir y convertir a los pueblos en esclavos, como hacen los Estados Unidos, no solo con pueblos menores en desarrollo, sino también con pueblos altamente desarrollados, en los que se difunde la imagen de un mundo, de un universo sometido a reglas que no son más que los propios designios y mandamientos de los intereses imperialistas sobre el resto de los seres humanos, sobre el resto de los pueblos, sobre la humanidad en su conjunto. Pero la inclusión de Cuba en esa lista de países que no luchan contra el terrorismo o que colaboran con él es parte de la expresión del desvergonzado poderío mediático de los imperialistas que hoy manipulan toda la propaganda y tratan de convertir el mundo en lo que ellos dicen que es, para justificar la expansión de sus actos y para justificar todo el vandalismo de que es capaz un sistema imperialista con los cómplices que tiene en cualquier parte del mundo. Cuando José Martí decía patria es humanidad, a lo cual después añadió cosas que impiden, conceptos que impiden que se reduzca patria es humanidad a un entendimiento abstracto de la vinculación del ser humano con su entorno, añadía peligros como el de las religiones ventrudas, las monarquías, todas esas fuerzas que tratan de manipular los conceptos en aquella época del concepto de patria y que hoy intentan manipular conceptos de realidades que ellos falsifican, que ellos agreden, que ellos tergiversan, que ellos traicionan como democracia, como libertad, que son ideales a los cuales todavía, y derechos humanos que son ideales a los cuales todavía la humanidad no ha llegado. Y es una de las responsabilidades que tiene el género humano, esa parte del género humano que realmente asume el concepto de humano, no el concepto de humanitario como que le hace bien a la humanidad, no en el sentido que se está usando hoy tergiversadamente el concepto humanitario como sinónimo estricto de humano, lo cual recuerda que los primeros en usar humanitario en ese sentido fueron los imperialistas para justificar invasiones y guerras y bombardeos supuestamente humanitarios. Hijos e hijas de Cuba, agradecemos este encuentro de solidaridad como expresión no solo de defensa a nuestras necesidades, de defensa a nuestros derechos, de defensa al derecho que tenemos de sobrevivir, de desarrollarnos, de tener una vida plena contra la cual se actúa desvergonzada, siniestra, monstruosamente el bloqueo. Lo asumimos y lo agradecemos, sabiendo que eso significa un compromiso más para mantenernos firmes en los principios con los cuales somos herederos de Bolívar, de Martí, de Fidel Castro, del Che, de Garibaldi y de todos los hombres y mujeres que en el mundo han luchado por la dignidad, la emancipación humana, por la liberación de los pueblos y por la justicia social. El hecho de que hoy parezca alejarse la posibilidad de lograr esos objetivos no autoriza a desertar de esa lucha, sino que convoca a reforzarla y hace que se reconozca y se agradezca el gesto de quienes son capaces de, pese a todos los obstáculos, mantenerse firme en ella, en esa lucha, defender los ideales de los pueblos y defender en este caso, expresar en este caso la solidaridad con Cuba, que es un pueblo que les va a estar a ustedes agradecidos siempre por esta demostración de en el sentido revolucionario, humano y emancipador que sostiene que patria es humanidad. Muchas gracias.